Nunca pensé que un día sería capaz de sobornar a un juez. Si alguien me lo hubiera dicho años atrás, habría respondido indignado, jurando que jamás caería tan bajo. Pero cuando el miedo se mete en la sangre, cuando sientes que estás a punto de perder aquello que crees que te pertenece, descubres la clase de hombre que realmente eres. Mi nombre es Adrián Cole, tengo 38 años, y esta es la historia de cómo destruí a la mujer que decía amar, convencido de que era lo mejor para mis hijos. La idea comenzó como una sombra. Una sospecha. Una duda mínima que yo convertí en verdad absoluta. Que Lena, mi esposa, estaba dejando de ser una buena madre. Que su ansiedad, sus noches sin dormir, sus discusiones desesperadas conmigo eran señales claras de inestabilidad. Al menos, eso me repetía para justificar mis decisiones. La verdad es que nada de eso era nuevo. Lena siempre había sido sensible, cariñosa, profundamente emocional. Fue parte de lo que me enamoró. Pero cuando mi temperamento empezó a endurecerse y mi carácter se volvió más frío, ella cambió. No porque quisiera, sino porque yo la obligué a adaptarse a un hombre que cada año entendía menos de sentimientos y más de control. Y aún así, me atreví a decir que era por el bien de mis hijos. El día que tomé la decisión final, estaba sentado frente a mi abogado en una oficina demasiado elegante para mi propio bien. Él me explicó de forma directa que el juez asignado a nuestro caso tenía cierta flexibilidad moral. Solo necesitaba un incentivo. Con 30.000 debería bastar, me dijo. Asegúralo, respondí sin pensarlo. Con 48.000 no habrá manera de que pierdas. Eso fue todo. Un acuerdo frío, silencioso. La sentencia estaba comprada antes de que la audiencia siquiera comenzara. Regresé a casa esa noche y Lena estaba en la cocina, preparando una cena que ninguno de los dos terminó comiendo. Me miró intentando una sonrisa, pero la tristeza en sus ojos lo arruinó todo. «Adrián, ¿vamos a estar bien?», preguntó con voz quebrada. Yo asentí sin sentir nada. Le dije que confiara. Que yo sabía lo que hacía. Que todo era por los niños. ¡Qué mentira tan grande! Dormí bien esa noche. Ella, no. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para ir al tribunal, escuché a Lena llorar en el baño. Estaba sentada en el borde de la tina, con un sobre blanco entre las manos, respirando como si el mundo se le estuviera derrumbando encima. No pregunté nada. No me interesó. Tenía la mente puesta en ganar. Llegué temprano al juzgado. Me senté derecho, con el traje planchado, la mirada dura, convencido de que era el héroe de mi propia historia. Mi abogado me dijo que todo estaba listo, que no debía preocuparme por nada. Pero cuando Lena entró a la sala, algo dentro de mí se movió. Venía pálida. Ojerosa. Con el mismo sobre blanco que había visto esa mañana. Se sentó lejos de mí, temblando, sosteniendo su carpeta como si fuera un salvavidas. Por un segundo, sentí un estremecimiento. No culpa. No empatía. Solo un leve desconcierto. Como si mi cerebro hubiera tardado un momento en reconocer que esa mujer rota era la misma con la que un día soñé un futuro. Pero me mantuve firme. Yo ya había tomado una decisión. Y el plan estaba en marcha. Cuando el juez Dawson entró, todo se sintió mecánico. Lena apenas pudo levantar la mirada. Yo me mantuve frío como mármol. El juicio estaba por comenzar. Las mentiras estaban listas. La sentencia comprada. Y la mujer a la que había jurado proteger no sabía que estaba a punto de perder mucho más que un caso legal. Ahí, en ese punto exacto, termina la historia que solía contarme a mí mismo. Y comienza la caída. Porque lo que ocurrió dentro de esa sala. Lo que estaba a punto de escuchar. Lo que me convertiría en el hombre más despreciable de mi propia vida. Sucedió justo después. Nunca voy a olvidar la forma en que Lena entró a la sala del tribunal aquel día. Caminaba con los hombros caídos, los ojos hinchados por noches sin dormir, el cabello recogido a la prisa, como si hubiera salido corriendo de casa sin mirarse al espejo. Yo, en cambio, llevaba un traje impecable, un reloj caro y esa falsa seguridad que dan el dinero y el orgullo. Ese contraste. Ahora me persigue. Pero en ese momento no lo vi. No quería verlo. Yo solo veía una cosa. Ganar. La sala estaba casi vacía, excepto por la secretaria del juez, un par de asistentes y ese silencio incómodo que tienen los espacios donde se decide el destino de personas reales, mientras otros lo ven como simple papeleo. Lena no me buscó con la mirada cuando entré.
Se sentó en un extremo, abrazando con fuerza un folder delgado, como si allí dentro estuviera todo lo que le quedaba de dignidad. Yo me acomodé al frente, derecho, firme, seguro de la sentencia que estaba a punto de comprar. Porque sí. La compré. Le pagué al juez Dawson exactamente $48,000 para que fallara a mi favor. Lo arreglé todo con semanas de anticipación. Corrupción disfrazada de procedimiento. Un acuerdo silencioso, sucio, que justificaba mi narrativa. Estoy protegiendo a mis hijos. Ella está inestable. Es lo correcto. El juez entró y todos se pusieron de pie. Yo también, con una sonrisa tan discreta como soberbia. Lena apenas levantó la mirada. Caso Cole contra Cole, dijo el juez Dawson, sin emoción alguna, como quien anuncia el clima. Procedamos. Mi abogado tomó la palabra, presentó informes, declaraciones, argumentos fabricados a la medida. Yo asentía como si cada mentira fuera un dato verificable. Pero lo que más me impacta al recordar ese momento es cómo hablaba Lena. La escucho en mi memoria, temblando. Su señoría, yo solo quiero ver a mis hijos, dijo con la voz rota, sosteniendo aquel folder como si dentro estuvieran sus dos pequeños. No estoy inestable, no he hecho nada. Adrián, él está manipulando esto. Yo apreté los dientes. Y en vez de sentir algo parecido a compasión, sentí irritación. ¿Cómo se atreve a decir eso? ¿Cómo se atreve a dejarme en mal frente al juez que yo ya compré? Pensé, sin un gramo de vergüenza. Qué enfermo estaba. Su abogado trató de defenderla. Mostró mensajes míos, grabaciones de discusiones, reportes de estrés, una solicitud de terapia que ella había pedido meses atrás. Y yo solo pensé. Excelente. Eso la hace ver más débil. Más fácil para completar el veredicto. El juez Dawson hojeó los documentos sin interés. Ni siquiera prestó atención. Porque ya sabía lo que iba a decir. Porque ya estaba pagado. Después de revisar las evidencias, comenzó el juez. Lena agarró aire. Yo crucé las manos, saboreando mi victoria anticipada. Determino que la señora Lena Cole no se encuentra en condiciones emocionales estables para ejercer custodia inmediata. Ella dejó escapar un sollozo. Un sonido que todavía me despierta por las noches. Por lo tanto, continuó Dawson, la custodia temporal queda asignada al señor Adrián Cole. Próximas revisiones en 6 meses. Lena se derrumbó en seco. Se cubrió el rostro con ambas manos. Su abogado intentó consolarla, pero ella estaba vacía. Literalmente vacía. Como si el juez hubiera arrancado algo dentro de ella. Yo, mientras tanto, puse mi mano sobre la mesa y asentí. Ni siquiera intenté fingir sorpresa. El juez me dedicó una mirada rápida, como una confirmación silenciosa del trato. Lena levantó el rostro, con los ojos llenos de lágrimas, y me susurró. ¿Por qué me haces esto, Adrián? ¿Por qué? Y yo respondí con una frase que ahora quisiera arrancar de mi memoria. Porque es lo mejor para los niños. Mentira. Era lo mejor para mí. Para mi ego. Para mi necesidad retorcida de controlarlo todo. Ella se puso de pie tambaleándose. Sostenía el folder como si fuera un salvavidas, pero ese día todo se le hundió. Salió corriendo de la sala sin mirar atrás. Recuerdo que mi abogado se acercó a mí y me dijo en voz baja. Felicidades, Adrián. Lo logramos. Yo solo asentí. Lo logramos. Como si hubiéramos ganado un torneo o cerrado un negocio. Como si la madre de mis hijos fuera un enemigo a derrotar. Minutos después, salí del tribunal dispuesto a regresar a casa para preparar todo para los niños. Esa era la versión que yo repetía para sentirme un padre ejemplar. Pero Lena estaba en las escaleras, sola, con la mirada perdida. Tenía un sobre blanco entre las manos. Cuando me vio, se secó las lágrimas con furia. Adrián, no vas a entender lo que acabas de hacerme, me dijo con una voz tan destrozada que me perforó el pecho por un instante. No tienes idea de lo que esto va a provocar. Yo intenté acercarme. Quise decirle algo. Algo amable, algo que suavizara el desastre que yo mismo había provocado. Pero ella retrocedió. No me toques, susurró. No me hables. No después de hoy. Y se alejó caminando, cada paso más rápido que el anterior, como si huyera del incendio que yo mismo había encendido. No supe a dónde iba. No supe qué era ese sobre. No supe lo que ese veredicto había detonado en su mente.
Solo supe que por primera vez. La victoria no se sintió como victoria. Y esa sensación fue la primera grieta. La primera señal. Pero aún no sabía que estaba a punto de perderlo todo. Esa noche no dormí. No porque sintiera culpa, sino porque algo en la mirada de Lena, cuando salió corriendo del tribunal, había encendido una alarma que yo no sabía interpretar. Me repetía una y otra vez. Seguro está exagerando. Seguro volverá a casa. Seguro mañana hablaremos. Pero al amanecer, cuando los niños preguntaron por mamá, algo dentro de mí se tensó. Lena no estaba. No había dejado nota. No respondía llamadas. No contestaba mensajes. Su ubicación estaba desactivada. A mediodía, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una frase corta, sin firma. Ella está aquí. Y debajo, la dirección de una clínica. Sentí un vacío en el estómago que me dejó sin aire. Al principio pensé que era un hospital, que quizás se había lastimado después del ataque emocional de la audiencia. Tomé las llaves y salí de casa sin explicar nada a los niños. Pero al llegar y ver el letrero del edificio, mi sangre se heló. No era un hospital. Era una clínica de decisiones reproductivas. Me quedé paralizado frente al letrero. No podía procesar lo que significaba. No podía unir las piezas. ¿Por qué está aquí? ¿Qué va a hacer? Es por lo que dije. Es por el juez. Soy responsable de esto. Mi corazón golpeaba con tanta fuerza que sentía que iba a romperme las costillas. Caminé hacia la puerta como si cada paso pesara 100 kilos. El viento golpeaba fuerte, como si el mundo quisiera empujarme hacia atrás. La fachada gris, silenciosa, apenas iluminada, parecía tragarse la luz del día. Y entonces la vi. A través de las puertas de vidrio, Lena se registraba en la recepción. Sostenía el mismo sobre blanco que llevaba al tribunal. Su rostro estaba tan pálido que parecía de papel. No era la mujer fuerte que yo conocía. Era una sombra de sí misma. Me acerqué más, presionando la frente contra el vidrio. Podía ver sus manos temblar mientras firmaba los documentos. Podía ver cómo evitaba llorar, cómo apretaba la mandíbula para no colapsar. Ella no estaba allí por un chequeo médico. No estaba allí para terapia. No estaba allí para hablar con un profesional. Ella estaba allí porque había llegado al borde. Y yo la había empujado. Cuando intenté entrar, una voz interna, esa que nunca escuché cuando debía, me gritó algo que no supe entender en ese momento. Si cruzas esa puerta, no hay vuelta atrás. Pero seguí caminando, determinado a detenerla, a decirle que no. Aunque yo mismo había provocado todo. Cuando llegué a la entrada, mi mano estaba a 1 milímetro de la manija cuando escuché el sonido de alguien detrás de mí. Un bastón golpeando el suelo. Golpe. 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 Me volví. Un anciano de unos 70 y tantos, alto, delgado, con una mirada extrañamente clara, me observaba desde unos pasos atrás. Tenía el cabello blanco, las manos arrugadas, y una expresión que mezclaba tristeza y autoridad. No parecía un paciente. No parecía un visitante. Parecía alguien que estaba ahí por mí. Como si me hubiera estado esperando. No entres, dijo con la voz más tranquila que había escuchado en mi vida. Yo fruncí el ceño. ¿Perdón? Respondí, aún temblando. ¿Quién es usted? El anciano me sostuvo la mirada sin pestañear. Si cruzas esa puerta, repitió, será el peor día de tu vida. Y el peor día del de ella. Me acerqué, irritado, confundido, sin paciencia para enigmas. ¿Qué sabe usted de mi vida? Le dije con un tono más brusco del que quería admitir. Ella es mi esposa. Estos son mis hijos. No tiene idea de lo que está pasando. El anciano inclinó la cabeza con una tristeza tan profunda que me desconcertó. Sé exactamente lo que está pasando, respondió. Porque yo ya fui tú. Me quedé inmóvil. Él dio un par de pasos hacia mí. Cada golpe de su bastón contra el suelo resonaba como un juicio. Hace 32 años, continuó, yo empujé a mi esposa a un lugar como este. Dije que era por el bien de mis hijos. Dije que ella estaba inestable. Dije que yo era el único capaz de protegerlos. Mi corazón se aceleró. Esas palabras eran mis palabras. El anciano señaló la clínica con el bastón. Y aquí, justo en una puerta como esa,
escuché las últimas palabras que mi esposa me dijo antes de quebrarse para siempre. Desde ese día, no volvió a mirarme como su esposo. Ni mis hijos volvieron a verme como su padre. Me tragué un nudo enorme. Él se acercó hasta quedar frente a mí. Su voz se volvió un susurro. Hombre joven, no estás aquí para detener nada. Estás aquí para enfrentar lo que tú mismo provocaste. ¿Y si entras con la mirada que traes ahora? Vas a perderlos para siempre. Yo abrí la boca para responder, pero no pude. Mi garganta estaba cerrada. Mi respiración entrecortada. No sabía quién era este hombre. No sabía por qué estaba ahí. Pero cada palabra que decía, atravesaba directamente la mentira en la que yo había vivido por años. Sentí que el suelo bajo mis pies desaparecía. El anciano levantó la vista hacia la puerta, luego volvió a mirarme con una dureza desgarradora. Entonces pronunció las 3 palabras que me marcarían para el resto de mi vida. Te van a odiar. Y todo mi mundo se vino abajo. Te van a odiar. No fueron gritos. No fueron amenazas. No fue una advertencia histérica como las que uno escucha en una película dramática. Fueron 3 palabras pronunciadas con una calma tan profunda que me atravesaron como una bala silenciosa. El anciano no parpadeó al decirlas. No se apartó. Solo me observó. Como si estuviera mirando a un hombre al que ya conocía desde hacía mucho tiempo. Yo sentí un golpe en el pecho, una mezcla entre vergüenza, furia y miedo. ¿Cómo te atreves a decirme eso? Repliqué con la voz quebrada, aunque intenté sonar firme. No sabes nada de mí. El anciano apretó el bastón, pero su expresión no cambió. No había odio. No había juicio. Solo, verdad. Sé más de lo que crees, respondió. Y sé exactamente hacia dónde estás caminando. Señaló con el bastón la puerta de la clínica, donde Lena había entrado apenas minutos antes. Porque esa puerta, continuó, no destruye solo a las mujeres. También destruye a los hombres que las empujan. Y tú estás a un paso de cometer el error que definirá toda tu vida. Miré hacia la entrada de vidrio. Detrás del reflejo del sol pude distinguir la silueta de Lena caminando con una enfermera hacia un pasillo. Tenía el sobre blanco contra el pecho. El mismo sobre que llevaba desde el tribunal. Parecía que apenas podía sostenerse en pie. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Pero aún así, mi orgullo intentó resistirse. Yo no empujé a nadie, dije casi en un susurro defensivo. Solo estoy protegiendo a mis hijos. Ella iba a dañarlos. No tenía estabilidad. No estaba bien. El anciano soltó una risa corta, cargada de tristeza, no de burla. Exactamente, dijo. Eso mismo me dije yo. Palabra por palabra. Me quedé helado. Él bajó la vista un momento, como si buscara algo en el pasado. Hace 32 años, convencí a un juez de que mi esposa era una amenaza. Compré informes. Manipulé testimonios. Usé sus momentos más débiles para construir un caso en su contra. Y cuando la sentencia fue mía, pensé que había ganado. Elevó la mirada y esta vez sus ojos brillaron con un dolor crudo que me dejó sin aire. Eso no fue una victoria. Fue el inicio de la ruina de 3 personas. Ella, mis hijos, y yo mismo. Yo tragué saliva. Tenía una presión en el pecho como si algo dentro de mí estuviera rompiéndose. Pero no entiendes, dije, aunque ahora mi voz ya no tenía la arrogancia de antes. Lena me provocaba, me manipulaba, me dejaba solo. No sabía manejar su ansiedad. Perdía la paciencia con los niños. El anciano levantó una ceja, despacio. Muy despacio. ¿Y tú? Preguntó. ¿Eras perfecto? Sentí un golpe interno. No pude responder. Él dio un paso hacia mí. El bastón marcó un sonido firme sobre el concreto. Adrián, la destrucción nunca viene de una sola persona. Pero si hay alguien que decide encender la mecha. Y en tu historia. Tú la encendiste. Mi respiración se volvió más pesada. Mi mente se aceleraba. Recordé la sala del tribunal, el sobre negro con los billetes, la sonrisa del juez Dawson, la mirada rota de Lena, mis hijos preguntando por ella esa mañana. La mecha. Yo la había encendido. Todos los caminos regresaban a mí. El anciano continuó. Ella está ahí dentro porque le quitaste todo lo que le quedaba. Su voz. Su derecho a ser madre.
Su estabilidad. Su esperanza. Me llevé una mano al rostro. No podía negar nada. Cada palabra era verdad, aunque doliera como una herida abierta. El anciano se inclinó un poco hacia mí. «¿Y si ella cruza esa puerta de procedimientos?», dijo mientras señalaba una segunda puerta dentro de la clínica, apenas visible desde afuera. «Sus hijos no te van a perdonar jamás». Mis piernas temblaron. Mis hijos. Mis dos pequeños. Noah con su sonrisa tímida. Liam con sus dibujos llenos de color. Ambos preguntando cada mañana, ¿cuándo vuelve mamá? El anciano volvió a hablar, pero ahora su tono fue más suave, casi paternal. «No estoy aquí para juzgarte, Adrián. Estoy aquí porque tuve tu misma oportunidad. Porque también estuve en tu lugar. Y elegí mal». Se acercó aún más, hasta posar una mano temblorosa sobre mi hombro. Yo no reaccioné. Era como si estuviera congelado. «Mis hijos me odiaron», dijo con la voz quebrada. «No por lo que su madre hizo, sino por lo que yo hice antes». Sentí que el corazón se me detenía. Él apretó ligeramente mi hombro. «Por eso te lo digo, hombre joven. Si entras ahí con el corazón que traes hoy. Si entras creyendo que tienes la razón. Si entras pensando que estás ganando. Te van a odiar. Ellos. Tus hijos. Para siempre». Me quedé totalmente inmóvil, respirando con dificultad. El anciano retrocedió un paso. Me dejó espacio para pensar. Para sentir el peso de sus palabras. Para ver mi vida desde una distancia a la que nunca me atreví. Y por primera vez en años. Toda mi arrogancia. Toda mi narrativa de protección. Toda mi supuesta superioridad moral. Se derrumbó. Miré mi reflejo en la puerta de cristal. No vi a un padre. No vi a un protector. No vi a un hombre luchando por su familia. Vi a un hombre que había destruido a la mujer que amaba. Y estaba a segundos de destruir a sus hijos también. Mis manos temblaron. Mis ojos se humedecieron. Y sentí un nudo en la garganta que me impidió hablar. El anciano dio un paso atrás y murmuró. «Aún no es tarde, si eliges diferente». Y me dejó solo. Solo frente a la puerta. Solo frente a la verdad. Las tres palabras seguían resonando en mi mente, y me perseguirían toda la vida. Me quedé allí, inmóvil, con la mano suspendida frente a la puerta de la clínica. Mis dedos temblaban. No podía avanzar. No podía retroceder. Me sentía atrapado entre dos versiones de mí mismo. El hombre que siempre había controlado todo. Y el hombre que, de pronto, lo había perdido todo. Las palabras del anciano seguían clavándose en mi mente como agujas calientes. Te van a odiar. No como una amenaza. No como un insulto. Sino como una profecía. Y lo peor. Es que en el fondo sabía que era verdad. Me acerqué un poco más al vidrio. Podía ver el interior con mayor claridad ahora. Lena estaba sentada en una de las sillas de la sala de espera interna, encorvada, con el rostro hundido entre las manos. La enfermera trataba de hablarle, pero ella apenas respondía. Ese no era el rostro de una mujer irresponsable, inestable o peligrosa. Ese era el rostro de alguien que había sido destruido. Por mí. Mi garganta se apretó. Quise entrar corriendo, decirle que lo sentía, que todo era un error, que yo solo quería proteger a los niños, que había perdido la cabeza. Pero cada vez que mi mano rozaba la puerta, algo dentro de mí me detenía. No era miedo a enfrentarla. Era miedo a enfrentar la verdad sobre mí mismo. Durante años había construido la imagen de un hombre fuerte, exitoso, racional, el que siempre tenía la razón, el que tomaba decisiones por el bien de la familia. Pero ahora, enfrentado a la consecuencia final de mis decisiones, todo ese discurso se veía ridículo. Era un traje barato que empezaba a deshilacharse frente a mis ojos. Me alejé un paso. Luego otro. Necesitaba aire. Caminé hacia la parte lateral del edificio. Mis piernas estaban pesadas. Mi respiración era un desastre. Me apoyé en la pared. Cerré los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, permití que algo dentro de mí hablara con brutal honestidad. No fue por los niños. Fue por ti. Siempre fue por ti. Las discusiones con Lena. Mis gritos. Sus lágrimas. Mi necesidad de tener la última palabra. La forma en que la hacía dudar de sí misma.
Los silencios forzados. Las manipulaciones disfrazadas de preocupaciones. El tribunal, el dinero, el juez corrupto. Todo. Absolutamente todo. Había sido producto de mi propio ego herido. Recordé la primera sesión de terapia que Elena quiso intentar meses atrás. Yo me negué a acompañarla. Le dije que era exagerada, que todo estaba bien, que solo hacía drama. Recordé cuando lloraba por las noches, diciendo que se sentía sola. Yo me giraba, aparentando sueño. Recordé cuando me pidió que dejáramos de pelear delante de los niños. Yo respondí que ella empezaba todo. Recordé cuando me dijo que tenía miedo. Y yo. Yo le dije que era su culpa. Apreté los dientes. Sentí un ardor en los ojos. La verdad era una corriente eléctrica atravesándome el pecho. Nunca quise proteger a mis hijos de Elena. Quise proteger mi orgullo de aceptar que yo era el problema. Me cubrí el rostro con ambas manos. Era una mezcla de vergüenza, dolor, arrepentimiento y un miedo visceral que jamás había sentido. Todo ese tiempo. Había estado jugando a ser el héroe. Pero ahora veía la escena entera. Yo era el villano. Mi respiración se volvió caótica. Tuve que agacharme, apoyar las manos en las rodillas. Sentía náuseas. Y entonces, inesperadamente, escuché la voz del anciano detrás de mí. Cuando te das cuenta de lo que hiciste, el cuerpo lo sabe antes que la mente. Me giré despacio. Samuel estaba allí, apoyado en su bastón, mirándome con una tristeza que no era condescendiente. Era una tristeza compartida. ¿Qué hago? Pregunté con la voz destrozada. ¿Cómo detengo esto? ¿Cómo arreglo lo que rompí? ¿Cómo vuelvo atrás? Samuel suspiró. Su mirada era la de un hombre que había sufrido demasiado como para mentirme. No puedes volver atrás, dijo con una calma pesada. Ningún padre, ningún esposo puede deshacer lo que hizo desde el miedo o el orgullo. Me acerqué a él. Sentía que mis piernas no me sostenían. Entonces, ¿qué hago? Dije casi rogando. Dime qué hago. El anciano levantó el rostro hacia el cielo, como si buscara las palabras correctas en algún lugar muy lejano. No es tarde para mostrar quién eres de verdad. No el hombre fuerte que pretende ser. No el controlador que cree que amar es poseer. No el guerrero que lucha para ganar. Me miró directo a los ojos. Lo único que puede salvarte hoy es ser un hombre que sabe pedir perdón. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. Un muro. Una coraza. Una estructura que me había acompañado por años. Si entras, continuó Samuel, no entres con el discurso de siempre. Entra con el corazón abierto. Entra para escucharla. Entra para aceptar tu responsabilidad. Entra para mostrarle a esa mujer que aún queda humanidad en ti. Me apoyé en la pared otra vez. Mis manos temblaban. ¿Y si ya es tarde? Susurré. Samuel me miró con una seriedad profunda. Las cosas que importan, Adrián, casi siempre se hacen tarde. Pero más tarde aún es no hacerlas. Me quedé en silencio. Su frase me perforó. Tomé aire. Tomé valor. Tomé la decisión que sabía que debía tomar. Aunque me aterraba. Me acerqué de nuevo a la puerta de la clínica. Aún podía ver a Elena. Aún podía detenerla. Aún podía intentar salvar lo que quedaba. Cada paso que di pesaba como una confesión. Apreté la manija. Y entré. El aire dentro de la clínica era distinto. No olía a hospital. No olía a medicina. Olía a silencio comprimido, a decisiones que cambian vidas, a miedo. Pero también a cansancio. Ese cansancio que yo mismo le había colocado encima a Elena durante años. Caminé hacia la recepción. Mis pasos sonaban demasiado fuertes, como si el piso quisiera anunciar mi llegada. La recepcionista, una mujer joven con mirada neutra, levantó la vista. ¿Puedo ayudarle? Preguntó, acomodando unos formularios. Intenté hablar, pero no me salió la voz. Tuve que aclararme la garganta. Mi esposa acaba de entrar. Se llama Lena Cole, dije, y mi voz tembló sin mi permiso. La recepcionista me miró con una mezcla de profesionalismo y preocupación. Ella ya fue acompañada a la sala de consulta. Si desea esperar, puede sentarse. Esperar. La palabra me golpeó.
Esperar significaba aceptar que no tenía control. Que yo no decidía. Que el tiempo no estaba en mis manos. Pero no podía quedarme sentado. Mis piernas no me lo permitían. Necesito hablar con ella, insistí. La recepcionista negó con la cabeza con suavidad. Señor, no es posible interrumpir una consulta emocional a menos que ella lo autorice. Si desea, puedo pasarle un mensaje. Un mensaje. Después de todo lo que hice, ¿mi única manera de alcanzarla era un mensaje escrito como si fuera un extraño? Sentí que el estómago se me hundía. No, susurré. No sirve de nada. Me di la vuelta, completamente perdido, cuando escuché un clic detrás de mí. Una puerta lateral se abrió. Una enfermera de cabello cobrizo salió con una expresión seria. Parecía saber quién era yo incluso antes de que yo hablara. ¿Usted es el señor Cole?, preguntó. Asentí. Ella respiró profundo, como quien carga con noticias delicadas. Su esposa está muy afectada. Antes de continuar, pidió unos minutos sola. Está en la sala de preparación. Sentí que las piernas se me aflojaban. Preparación. Eso significaba que el procedimiento estaba cerca. Que yo había llegado apenas a tiempo. O quizá demasiado tarde. ¿Puedo verla?, pregunté, casi rogando. La enfermera dudó por un instante que me pareció eterno. Luego dijo. No sé si será bueno para ella. Pero, miró mis ojos, quizá reconociendo el arrepentimiento real, puedo llevarlo hasta la puerta. Usted decide si toca. La seguí por un pasillo silencioso, con luces blancas que parecían demasiado frías. Cada paso que daba resonaba como un recuerdo de todas las veces en que ignoré el sufrimiento de Elena. De todas las veces en que elegí tener la razón antes que escucharla. De todas las veces en que pensé que amar era controlar. Llegamos a una puerta cerrada. La enfermera me susurró. Está ahí dentro. No voy a entrar. Lo que pase, depende de ustedes dos. Me dejó solo. Me quedé frente a esa puerta, con la mano suspendida. Temblaba. Mi respiración era un hilo. Mi pecho dolía de una manera nueva, profunda, sincera. ¿Y si ella no quería verme? ¿Y si me rechazaba? ¿Y si ya estaba decidida? ¿Y si ya era tarde? Me apoyé en la pared y cerré los ojos. Recordé cuando conocí a Lena. Su risa. Su forma de hablar de los niños incluso antes de pensar en tenerlos. Su ilusión por una vida simple, real, honesta. Su sueño de una familia unida. ¿Cómo pasamos de eso a esto? Y luego recordé a Samuel, con su mirada llena de una vida rota. Aún no es tarde, si eliges diferente. Abrí los ojos. Respiré profundamente. Y toqué la puerta. Su voz se escuchó al otro lado, quebrada, pequeña. Una voz que hacía años no escuchaba. ¿Quién es? Mi corazón se partió. Soy yo, Lena, dije con suavidad. Adrián. Hubo silencio. Un silencio tan denso que casi pude sentir como ella se abrazaba a sí misma del otro lado. No quiero hablar contigo, respondió finalmente, con un sollozo ahogado. No después de lo que hiciste. Me apoyé en la puerta, cerrando los ojos con fuerza. Lo sé, admití. Tienes razón. No merezco que me escuches. Hubo un segundo silencio. Más tenso. Tomé aire, sintiendo mi orgullo desplomarse por primera vez en años. Lena, vine a pedirte perdón. Ella dejó escapar un pequeño gemido de incredulidad. Tú no pides perdón, Adrián, susurró con dolor. Tú solo ganas. Y esa frase. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Ya no quiero ganar, dije con la voz rota. Estoy cansado de ser ese hombre. Destruí demasiado. Te destruí a ti. Ella sollozó más fuerte. ¿Ahora sí lo ves?, preguntó entre lágrimas. ¿Ahora sí entiendes lo que me quitaste? ¿Lo que me dejaste? ¿Lo que provocaste hoy? Mis ojos se llenaron de lágrimas. Sé que llegué tarde, susurré. Pero si hoy tomo una decisión, no quiero que sea otra equivocación. Ella guardó silencio. Sentí su sombra moverse detrás de la puerta. Lena, tragué saliva. No estoy aquí para obligarte a nada. No estoy aquí para decirte qué hacer. Estoy aquí porque por primera vez en nuestra vida. Te estoy escuchando. Mis lágrimas comenzaron a caer, silenciosas.
No quiero que nuestros hijos crezcan odiando a quien les dio la vida, dije con voz temblorosa. No quiero que te pierdan. Y no quiero perderme yo, en esta oscuridad que yo mismo provoqué. Un sollozo fuerte se escuchó del otro lado. Luego. Pasos. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Lena estaba ahí. Pálida. Con los ojos hinchados. El cabello desordenado. El sobre blanco aún entre las manos, arrugado por la fuerza con la que lo había sostenido. Nos miramos en silencio. Ella no dijo nada. Yo tampoco. Y en ese momento entendí algo que nunca había entendido hasta ahora. No estaba allí para impedir una decisión. Estaba allí para asumir mi responsabilidad en ella. Lena respiró profundo. ¿De verdad, has cambiado? Preguntó con una fragilidad que me rompió entero. Yo asentí. No sé si puedo cambiar de un día para otro, admití. Pero sí sé que puedo empezar ahora. Contigo. Con los niños. Con la verdad. Sin jueces. Sin mentiras. Sin guerra. Ella cerró los ojos. Sus labios temblaron. Un par de lágrimas cayeron por su rostro. Quiero creerlo, Adrián, susurró. Pero me duele demasiado. Extendí una mano hacia ella, sin tocarla. Solo ofreciéndola. Dame la oportunidad de reparar lo que hice, dije con sinceridad. No para recuperarte. Sino para que tú puedas recuperarte de mí. Lena bajó la mirada. Apretó el sobre contra su pecho. Y después de un largo silencio, abrió la puerta lo suficiente para dejarme entrar. No como esposo. No como salvador. No como dueño de la razón. Sino como un hombre que finalmente entendió el peso de la verdad. Y el verdadero significado de perderlo todo. La sala donde entré no era grande. Había una camilla, una mesa metálica, una lámpara quirúrgica apagada y una silla en la esquina. Pero lo que más pesaba no eran los objetos, sino el aire. Un aire denso, tenso, cargado del tipo de dolor que no se ve, pero se siente en los huesos. Lena estaba de pie junto a la camilla. Tenía los brazos cruzados, como si intentara protegerse de mí o del mundo, o de ambos. El sobre blanco seguía en su mano, arrugado, casi roto. El borde estaba húmedo, no supe si por sudor o lágrimas. Yo cerré la puerta detrás de mí muy despacio. Ese ruido suave fue como un sello. Un cierre a todo lo que habíamos sido. Y el comienzo de algo completamente distinto. No sabía qué decir. Y por primera vez en mi vida. No fue por orgullo. Fue porque temía romper lo poco que quedaba de ella. No sé por dónde empezar, confesé. Lena no habló. Ni siquiera volteó a verme. Solo respiró con dificultad, como si estuviera intentando mantenerse de pie por pura fuerza de voluntad. Me acerqué unos pasos, lo suficiente para mostrar que estaba allí por ella, no contra ella. Sé que te hice daño, dije, con la voz quebrada. Sé que te empujé a este punto. Lo entiendo ahora. Y sé que no tengo derecho a pedirte nada. Lena apretó los labios. Una lágrima cayó, silenciosa. Tú nunca entendiste nada, respondió con un tono tan débil que apenas era voz. Todo era una competencia. Todo era control. Todo era demostrar que estabas por encima. Incluso sobre mí. Sobre tus propios hijos. Cada palabra era un golpe. Pero uno que merecía. Tienes razón, respondí sin excusas. No voy a negar nada. No voy a defenderme. No voy a cambiar la historia para sentirme mejor. Ella giró un poco el rostro, lo justo para mirarme de reojo. Sus ojos estaban rojos, húmedos, agotados. ¿Y ahora sí escuchas? Preguntó con un temblor en la voz. ¿Ahora sí entiendes después de arruinarlo todo? Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Me tomó perderlo todo para verlo, admití. Porque mientras creía tener control, estaba ciego. Lena bajó la mirada, como si quisiera evitar romperse más. Me acerqué un poco más. Hoy, respiré profundamente, no estoy aquí para pedirte que sigamos juntos. No estoy aquí para pedirte que me perdones. Estoy aquí para pedirte que no tomes esta decisión desde el dolor que yo provoqué. Lena apretó el sobre contra su pecho hasta arrugarlo más. Cada segundo parecía un hilo delgado que podía romperse en cualquier momento. Tú no entiendes lo que es vivir conmigo, dijo con un hilo de voz.
No entiendes lo que es sentir que todo el tiempo haces algo mal. Que cualquier palabra puede convertirse en un juicio. Que cualquier debilidad será usada como arma. Me dolió. Me dolió más de lo que había dolido cualquier cosa en mi vida. Sí, lo entiendo, admití. Porque acabo de escucharlo salir de tu boca y me dolió más de lo que imaginé. Imagínate lo que fue para ti vivirlo todos los días. Lena cerró los ojos. Las lágrimas comenzaron a caerle por las mejillas sin que intentara detenerlas. Dio un paso atrás, como si ya no tuviera fuerza para sostenerse. Yo no quería llegar aquí, susurró. Pero me dejaste sin nada, Adrián. Nada. Ni voz, ni valor, ni dignidad. Nada. Yo asentí. No había nada que rebatir. Nada que justificar. Porque esa era la verdad. Por eso vine, dije con calma, pero firme. No para detenerte por obligación. No para gritar. No para pelear. Vine para ofrecerte algo que nunca te ofrecí antes. Libertad. Lena levantó lentamente la mirada hacia mí, confundida. Libertad. Susurró. Sí, respondí. Libertad para decidir sin miedo a mí. Libertad para elegir sin que yo te presione. Libertad para hacer lo que tú creas correcto. Y no lo que yo quiera imponer. Ella respiró hondo, como si esas palabras removieran algo dentro de ella. Me acerqué un paso más, pero manteniendo distancia suficiente para no invadir. Si decides seguir con esto, dije despacio, no te voy a detener. No voy a discutir. No voy a avergonzarte ni culparte. Voy a acompañarte. Porque como padre de tus hijos, y como el hombre que te falló, lo mínimo que puedo hacer es estar a tu lado. Lena abrió la boca como si quisiera decir algo, pero no salió sonido alguno. Su respiración se rompió en un sollozo inesperado. Y si decides no hacerlo, continué, te prometo que hoy mismo hablaré con mi abogado. Renunciaré al caso. Denunciaré al juez Dawson. Contaré la verdad. Toda. Y dejaré que la custodia se revise de cero. Sus ojos se abrieron, sorprendidos. Nunca me había escuchado decir algo así. Nunca había visto en mí esa rendición. ¿Lo dices en serio?, preguntó. Sí, dije. Porque por primera vez. No estoy luchando contra ti. Estoy luchando por nosotros. Por los niños. Por ser un hombre que pueda mirarse al espejo. Lena se llevó una mano a la boca, temblando. La camilla detrás de ella parecía el borde de un acantilado. Y entonces, después de un silencio largo, complicado, desgarrador, Lena dejó caer el sobre blanco al suelo. El sonido fue pequeño. Apenas un susurro. Pero lo sentí como un trueno en mi pecho. Ella rompió en llanto, profundo, visceral. Y yo, sin tocarla todavía, solo estiré una mano abierta hacia ella, ofreciendo el primer gesto sincero que le daba en años. Después de unos segundos que parecieron eternos, Lena dio un paso hacia mí. Luego otro. Hasta quedar a pocos centímetros. Entonces apoyó su frente contra mi pecho y lloró como no la había escuchado llorar nunca. Yo no la abracé. Hasta que ella lo permitió. Y cuando finalmente mis brazos la rodearon, entendí algo que siempre había estado ahí. No estaba recuperando a mi esposa. Estaba recuperando mi humanidad. Lena lloró contra mi pecho durante minutos que se sintieron como horas. Sus sollozos eran desordenados, quebrados, profundos, el sonido de un corazón que había aguantado demasiado y que, por fin, tenía permiso de derrumbarse. Yo solo permanecí ahí, sosteniéndola sin apretarla, dejando que tomara de mí únicamente lo que necesitaba. La enfermera pasó por el pasillo y, al vernos, se detuvo un instante. Sus ojos se suavizaron. Luego siguió caminando, dándonos un espacio que yo nunca había sabido ofrecer. Cuando Lena se calmó un poco, se apartó apenas lo suficiente para mirarme directo a los ojos. Sus pestañas seguían húmedas, su rostro, manchado por el llanto. No sé qué hacer, Adrián, susurró, exhausta. No sé qué camino es el correcto. Siento que me perdí. Siento que te perdí. Siento que, perdí a nuestros hijos también. Mi corazón se apretó. Era la primera vez en años que escuchaba su verdad sin filtros. Y también la primera vez que yo estaba dispuesto a escucharla sin defenderme. No tienes que decidirlo ahora, respondí con suavidad. No aquí. No desde este dolor.
Lena cerró los ojos y asintió muy despacio. Me incliné, recogí el sobre blanco del suelo. El papel estaba arrugado, casi roto. Vi el temblor de sus manos cuando se lo ofrecí. Sea lo que decidas, dije, quiero que lo hagas desde tu voz, no desde las sombras que yo te impuse. Ella tragó saliva. Por un momento, pensé que volvería a llorar. Tengo miedo, admitió. Yo también, respondí. Y creo que eso, por primera vez, nos pone en el mismo lugar. La enfermera volvió a aparecer, sosteniendo una carpeta. Señora Cole, dijo, con tono profesional pero considerado, el doctor está listo. Pero si desea suspender, también es completamente válido. Nada se hará sin su consentimiento. Lena inhaló lentamente, temblando. Miró la puerta del consultorio. Luego me miró a mí. Y finalmente bajó la vista al sobre blanco en sus manos. Pasaron 5 segundos. 10. 15. Hasta que ella dijo. Quiero irme. La enfermera asintió con alivio. Voy a avisar que suspenderemos la preparación. Lena se volvió hacia mí. Sus ojos ya no estaban desbordados de pánico. Había dolor, sí. Pero también un pequeño espacio. Un espacio que yo mismo había cerrado durante años y que ahora ella permitía abrir apenas un poco. Acompáñame, dijo. Y salimos juntos. El aire afuera era diferente. La tarde había caído, pero el cielo todavía tenía un tono cálido que contrastaba con la frialdad del lugar del que estábamos saliendo. Caminamos en silencio hacia el estacionamiento. Cada paso se sentía como si estuviéramos dejando atrás un abismo. Lena se detuvo cerca de un árbol. Apoyó la espalda contra el tronco y dejó que su cuerpo finalmente descansara. Yo me puse frente a ella, sin tocarla, esperando que fuera ella quien diera el siguiente movimiento. O que no lo diera, si eso era lo que necesitaba. ¿Qué va a pasar con nosotros? Preguntó finalmente, con una voz tan suave que el viento casi se la llevó. Respiré hondo. No lo sé, respondí con honestidad. Y creo que por primera vez, está bien no saberlo. Ella parpadeó, sorprendida por mi respuesta. Quizá esperaba otra promesa vacía. Quizá esperaba que intentara recuperarla por la fuerza. Quizá esperaba el hombre que fui durante tanto tiempo. Pero ese hombre había empezado a morir justo en esa clínica. Voy a hablar con mi abogado mañana, continué. Voy a renunciar a la custodia temporal. Voy a denunciar al juez Dawson. Y voy a asumir todo lo que venga. Lena me miró como si no pudiera creer que yo estaba diciendo eso. Como si finalmente viera algo distinto en mí. ¿Por qué? Susurró. Yo respiré profundamente. Porque quiero que, cuando nuestros hijos crezcan, no tengan que reconstruir su infancia desde el odio. Quiero que sepan que su padre no huyó de sus errores. Quiero que sepan que, lo intenté. Ella apretó el sobre blanco entre sus dedos. No sé si puedo perdonarte, dijo. Asentí lentamente. No te estoy pidiendo que lo hagas. No hoy. No mañana. No quizá nunca. Te estoy pidiendo que me dejes mostrarte, que puedo ser un hombre que ya no destruye lo que ama. Un silencio profundo nos envolvió. Hasta que Lena rompió el sobre con cuidado y sacó un ultrasonido arrugado. El mismo que había llevado al tribunal. El mismo que llevó a la clínica. Lo sostuvo entre sus dedos, mirándolo con una mezcla de dolor y ternura. No eran 2 hijos. Eran 3. Estaba embarazada de nuevo. Y yo jamás lo había sabido. Mi pecho se abrió como si me hubieran atravesado con un rayo. Lena dijo en un susurro. Este era nuestro tercer bebé, Adrián. Pero pensé que no tenías espacio para él. Para mí. Para nada que no fuera, tu Victoria. Las lágrimas me cayeron sin poder contenerlas. Me llevé una mano al rostro. Me acerqué un paso, con respeto. Lena, perdón, susurré, con una sinceridad que me desgarró. Perdón por todo esto. Perdón por lo que te hice cargar sola. Perdón por perderme en mí mismo. Perdón por no verte, cuando estabas frente a mí. Ella miró el ultrasonido una última vez. Luego lo guardó. No sé qué vamos a hacer, dijo. Pero sé que hoy, elegí no destruir lo que queda de mí. Yo asentí. Era suficiente. Era más de lo que merecía. Mientras íbamos hacia el auto, vi de reojo al anciano sentado en una banca cercana, mirando el horizonte con su bastón apoyado entre las manos. Parecía una figura tallada por la vida misma.
Cuando nuestros ojos se encontraron, él inclinó la cabeza con una especie de aprobación silenciosa. Un reconocimiento entre dos hombres que habían visto el borde del precipicio. Yo, con la voz temblorosa, murmuré. Gracias. Samuel sonrió apenas. Una sonrisa pequeña, cansada, pero real. Aún puede ser el hombre que ellos necesitan, respondió. No el que ganaba, sino el que aprendió. Luego se levantó y se alejó despacio, como si su presencia hubiera existido solo para ese momento de mi vida. Cuando Lena subió al auto, yo me quedé afuera unos segundos más. Miré el cielo, respiré el aire frío, y supe que este era apenas el comienzo. No el comienzo de una reconciliación. Ni de una historia de amor. Ni de un final perfecto. Era el comienzo de algo mucho más difícil. Convertirme en el hombre que debía haber sido desde el principio. El hombre que ya no destruye. El hombre que ya no controla. El hombre que, después de tocar fondo, por fin entiende qué significa amar. Y aunque no sabía si algún día Lena podría perdonarme. Si sabía algo con absoluta claridad. Yo nunca volvería a ser el Adrián que entró a esa clínica. Ese hombre murió ahí dentro. Y uno nuevo dio su primer respiro. Fin.